106.5. 3:55 minutos. El defensor nacional de República Dominicana, Rodolfo Valentín Santos, está con nosotros, pero está acompañado, está con el señor Andrés Manque, que es defensor nacional de Chile, a propósito de un esfuerzo interesante. Es un proyecto que ha logrado ganar la Defensoría de la República Dominicana con programas de apoyo que da Chile. Y nosotros vamos a esperar que sean ellos los que nos ofrezcan los detalles de este paso tan importante de la defensa pública de la República Dominicana y de este apoyo que da Chile. Buenas tardes, bienvenidos. Muchas gracias, muy buenas tardes. Sé que es un poquito más acá al micrófono. Muy bien. Y cuéntenos. Buenas tardes, señor. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo se logra esto? ¿Qué ha logrado y qué significa esto para la República Dominicana? Antes de conversar con el señor Menke. Sí, es un proyecto sumamente importante. Cuando pasé por acá, le hablé sobre los proyectos que teníamos y sobre las necesidades que tiene la defensa pública en República Dominicana. Pero también nosotros hemos querido venir aquí a compartir con cada uno de ustedes también las buenas nuevas. Y es que la Defensoría Pública participó en un concurso donde postularon más de 110 instituciones. Y de todas esas instituciones, dentro de las 10 instituciones seleccionadas, salió electa República Dominicana. ¿Órganos similares en otras partes del mundo o podían ser de otra naturaleza también? Otra naturaleza del cual Andrés le va a conversar. Y tiene mucho que ver esta postulación con el fortalecimiento de la defensa pública en República Dominicana, en el área de la litigación, en el área de los recursos, también en la gestión administrativa. Y es importante aclarar que en este concurso la defensa aquí en República Dominicana participó por la necesidad que tiene de avanzar en sus proyectos, es decir, en desarrollar las habilidades y las capacidades de los defensores públicos en distintas áreas donde se desempeña y donde se desenvuelve. Y de hecho, haber ganado este concurso también le va a beneficiar a jueces del sistema judicial de la República Dominicana, porque dentro de sus capacitaciones, dentro de sus cursos, también se van a incluir jueces de la República Dominicana. Al señor Andrés Menke, usted como defensor nacional de Chile, desde su visión, ¿qué importancia tiene para nosotros esto? ¿Y cuáles fueron esos elementos fundamentales tomados en cuenta para que de más de 100 participantes la República Dominicana fuera ganadora? Muy buenas tardes nuevamente. No solo 100 participantes, sino que proyectos que dicen relación con distintas materias, no solo del sector justicia, sino que materias que dicen relación con educación, con salud, recursos naturales, medio ambiente, vivienda. Y la principal mirada inicial es una tremenda responsabilidad y desafío, porque los estados de República Dominicana y Chile han estimado el fortalecimiento de la defensa como un eje central de sus ámbitos de cooperación, y que lo vean los estados, que muchas veces desde el punto de vista de la seguridad ciudadana ven solamente el fortalecimiento y el desarrollo de la persecución penal a través de la Procuraduría o Ministerio Público, como se llama en nuestro país, y del órgano jurisdiccional, que son los jueces imparciales que van a resolver, y muchas veces dejan de lado la necesidad de saber que hay otra arista igual de importante que tiene que actuar con igualdad de armas, que es el ejercicio del derecho de defensa que tenemos todos nosotros. Ahora, nosotros como ciudadanos muchas veces tampoco visibilizamos la importancia de esto hasta que nos toca una investigación, una imputación que puede ser justa o injusta, pero que debe haber igualdad ante la ley y que muchas veces durante el transcurso del proceso se puede demostrar efectivamente que sin perjuicio de la legítima el legítimo derecho del Estado de hacer una persecución penal, muchas veces esas están orientadas hacia personas que son inocentes y que el Estado tiene que brindar el espacio
con la misma fuerza que puede perseguir penalmente, buscar el espacio para que todos nosotros nos defendamos y podamos demostrar nuestra inocencia, o que se nos aplique la sanción en el contexto de igualdad ante la ley, que corresponde de la misma forma como si hubiéramos tenido una representación en toda su integridad. El alcance y si está delimitado solamente para los defensores públicos, y a qué número de participantes estaríamos cubriendo en 24 meses con $138.812 que asigna el fondo. El foco es defensa pública, tiene dos áreas: litigación oral en distintas materias, que las podemos ir conversando durante esta tarde, y gestión de calidad de defensa y supervisión, o sea, de salir un poco del ámbito declarativo, de decir, bueno, si es que hay buenas prácticas o hay actuaciones que son mínimas bases para determinar que uno como defensor está haciendo una buena o una mala defensa, tenemos que medir si efectivamente estamos cumpliendo con nuestros mismos estándares que nosotros nos definimos. En los sistemas de gestión de calidad y de supervisión es exclusivamente para la Oficina Nacional de la Defensa Pública. Los ámbitos de litigación y fundamentación de fallos y recursos va a ser una actividad conjunta con defensores y jueces, y hemos tenido reuniones ya con el presidente de la Corte Suprema, con la directora de la Escuela Judicial, ya para empezar a iniciar la definición de los programas que sean completamente atingentes y ad hoc a los defensores y jueces de República Dominicana, porque aquí no hay receta. O sea, la receta es trabajar y hacer cursos que sean completamente orientados a los requerimientos que en el país determinado sean necesarios, en este caso por defensores y jueces. Perdón, se me olvidó la pregunta. Estamos con un alcance en 5 cursos para llegar a 190 personas. La mayoría de esos van a ser defensores, son 140 defensores y 50 jueces o 40 jueces que van a poder estar involucrados en este proceso, que inicia desde ayer con la misión de Chile en visita aquí a República Dominicana. Luego hay una visita de los integrantes de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de República Dominicana a Chile, y a partir de junio en adelante ya empieza a materializarse en concreto la operación del proyecto durante todo el segundo semestre del 2019 y todo el año 2020. Señor Andrés Menke, la situación ética y a veces la incomprensión o celos de algunos sectores provoca, y ya nuestro defensor local lo ha vivido, le pregunto a usted para escuchar de su experiencia, su visión. De un lado, en algunos momentos en el escenario del tribunal, alguna gente que dice, ese no es el comportamiento que tiene que tener un defensor público, y a veces hasta se ha hablado de actitudes como el defensor privado que tiene un cliente y que hace miles de cosas, a veces pasando la frontera de lo ético, de lo legal, para salvar a su cliente. Y eso lo hemos visto en algunos momentos de discusión. También se dio una situación desagradable en la República Dominicana, que un presidente en un colegio de abogados comenzó a hacer acusaciones contra la defensa, porque entendía que los desplazaba y que incursionaba en área, que había una competencia desleal. O sea, se han dado tipo de situaciones, sí menores, porque nosotros tenemos un gran reconocimiento de la defensa pública, que ha hecho un magnífico trabajo en la República Dominicana, pero sobre ese tipo de situaciones que supongo cuando Chile iniciaba también la pudo vivir. ¿Cómo usted la ve en el inicio? Que ya tenemos años, pero como que eres nueva la defensa pública en la República Dominicana. Hay una dimensión que es sumamente relevante, y es el eje que usted señala. Sin perjuicio que nosotros prestamos defensa, como también se presta desde el punto de vista del sector privado, las defensas públicas, por el volumen que atienden, precisamente a propósito de la orientación de la persecución penal y las personas que no tienen recursos para contratar un abogado de su confianza en forma privada, no somos la oficina más grande de abogados de un país determinado, porque tenemos otras responsabilidades, tenemos otras reglas del juego. Nosotros somos funcionarios públicos, tenemos deberes éticos y de probidad, y tenemos normas que rigen, y por eso es tan importante los mecanismos de definición de estándares y modelos de gestión y de supervisión y evaluación de la función de defensa. Tenemos estándares que dicen en relación a
la dignidad y derecho de las personas que nosotros defendemos. No sirve simplemente que sea un abogado extraordinario desde el punto de vista de la litigación, sino actúa con respeto a propósito de la persona y la familia de que se defiende, también con respeto a los demás intervinientes del proceso y las víctimas. Las normas de ética y probidad están dentro de los códigos deontológicos de los defensores públicos, están dentro de los estándares que tienen que cumplir, y más allá de las técnicas de litigación, que es muy importante que sepan muy bien las destrezas y los conocimientos de fondo, tanto en derecho penal, procesal penal y los derechos internacional de los derechos humanos para cumplir su función. Hay ciertas normas que nosotros no podemos traspasar y no es el fin justifica los medios, no es todo vale, y aquí hay unas reglas del juego y unas reglas del fair play que tienen que cumplirse, y tenemos nosotros, quienes dirigimos las instituciones de las defensorías públicas en América y el Caribe, la obligación de estandarizar esas conductas que no son aceptables y sancionar de acuerdo a una evaluación objetiva cuando se escapan de ese rango y de ese estándar. Respecto de un tema que se vincula en una prestación de la tutela jurídica, un derecho fundamental por parte del Estado, y el legítimo derecho también que está consagrado en nuestras constituciones del fortalecimiento de las actividades y el desarrollo de las actividades económicas, se produce un debate en el mercado que existe en el funcionamiento de un sistema de justicia, particularmente en el ejercicio del derecho de defensa. Pero déjeme decirle dos cosas. No es un servicio asistencialista el que nosotros representamos. Nosotros representamos al Estado en la tutela de un derecho fundamental. El Estado está obligado a hacerlo. Si en ese intertanto, por la calificación de la defensa, uno puede afectar el mercado respecto del modelo económico que se desarrolla para prestación de defensa privada, uno puede entrar en un debate que puede ser ganancioso para todas las partes. Si nosotros elevamos nuestros estándares, seguro que vamos a elevar los estándares también de los abogados privados, y por lo tanto quienes van a resultar beneficiados son los defendidos, sean defendidos del ámbito privado o sean defendidos del ámbito público. Ese es el propósito de una política pública sana y transparente. Nosotros como Defensoría Pública, y hablo por la Defensoría de Chile y por las defensorías que integran en la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, que reúne más de 14.000 defensores públicos de toda América y el Caribe, no hacemos promoción para que en el fondo quienes tengan recursos para contratar un abogado privado se vayan a la defensa pública. ¿En Chile pueden ir? En Chile pueden ir, sí, porque está consagrado no como una norma de servicio asistencial para pobres, está consagrado como una garantía de debido proceso. Si alguien no tiene abogado por cualquier circunstancia, tiene derecho a un defensor público. No es que esa persona tenga derecho a un defensor público, el Estado tiene que garantizar el derecho de defensa, nosotros somos un instrumento. Si el Estado no lo hiciera, perfectamente podría ser denunciado y demandado ante el sistema interamericano de derechos humanos. Aunque sea una maniobra evidente, digamos, de un individuo acusado de narcotráfico que alegue que no tiene responsabilidad en los 300 kilos que dicen que cargó, entonces dicen, yo no soy narcotraficante, fíjense que no tengo ni para pagar abogado y tengo que acudir a la Defensoría Pública. Aún en este caso, el Estado tiene esa obligación, en el caso chileno. Esas estrategias son un poco parte de la mitología, y déjeme decirle, si esa es su estrategia de defensa, y decir, yo le voy a decir al juez que yo no he hecho nada malo, porque de hecho no tengo y no me he robado nada y no he estafado a nadie y no tengo ningún ingreso. Nada atenuante. No tengo ningún ingreso producto de ninguna malversación, sin aportar pruebas que realmente puedan desvirtuar la investigación del Ministerio Público, lo más probable es que esa persona, con ese intento, y si pone un abogado que no va a hacer otra cosa que señalar eso, va a terminar siendo condenado. Lo que pasa es que, por ejemplo, aquí, y supongo que en Chile, en Argentina leí un libro muy interesante que se llama, entre paréntesis, Injusticia Mediática. Los juicios son muy mediáticos, entonces el individuo que los medios ya lo condenamos, el Tribunal de los Medios de Comunicación, el individuo que es presentado como un monstruo que mueve recursos y puede pagar jueces y todo, de repente se presenta con un abogado, con un defensor público. No es para que alegue que no tiene los recursos, sino que, bueno, tuve que buscar, pues no es como dicen, y ese defensor público, que aquí en la República Dominicana tiene mucha calidad, y por eso a veces se provocan esos roces con los del Colegio de Abogados, de abogados. Entonces se presenta, y en ocasión ha habido discusiones sobre ese tema,
y no sé qué ocurre en Chile. Aquí inicialmente la Defensoría Pública solo era para el imputado, porque se supone que el Estado está del otro lado. Luego pasamos a las víctimas. No sé cómo... No, todavía aquí es así. Todavía aquí es así. Era la pregunta que le iba a hacer. Tiene que cambiarse la Constitución. Tiene que cambiar. Hasta ahora en el país sigue siendo Solo para el imputado. solo para víctimas, y que para el victimario y la víctima entonces queda indefensa. No, porque tiene al Ministerio Pero Público. no sube a estrado por ti. Pero tiene que contratar un abogado igual. Allá se constituye en actor civil. Igual, nosotros representamos solo a las personas que están siendo investigados, incluso antes de una imputación, al imputado, al acusado y a la persona que ha sido condenado, tanto un régimen en libertad como un régimen privativo de libertad. Efectivamente, no hay una defensa procesal penal para las víctimas. El Ministerio Público, en el ejercicio de su función, muchas veces sintoniza con el resguardo de la víctima, pero hay que tener presente que efectivamente el Ministerio Público, tal cual usted lo señala, representa a la sociedad. Entonces, en cuanto sean contrapuestos los intereses de la sociedad y la víctima, el Ministerio Público, por norma constitucional, tiene que privilegiar el interés de la sociedad, su visión, su estrategia en la persecución penal, y por lo tanto, en esos ámbitos, perfectamente por un tema de acceso a la justicia y también de igualdad ante la ley, naturalmente en esos ámbitos también debiese tener una representación garantizada por el Estado. ¿Podría usted presentar un ejemplo de en qué escenario se podría dar un conflicto de interés particular versus el de la sociedad, y que entonces el Ministerio Público tenga que optar por privilegiar... Desbordado, Ministerio Público desbordado sí, en cantidad privilegiar el interés colectivo? Hay tantas vicisitudes como salidas que tiene un sistema procesal penal. Los acuerdos, por ejemplo, muchas veces perjudican a la víctima. O la evaluación, desde el punto de vista de la víctima, perjudica a la víctima. Si yo soy fiscal y yo estoy viendo la carpeta de investigación que tengo, y si me voy a ir a juicio, tengo grandes posibilidades que la defensa logre la absolución de la persona que yo estoy acusando, yo puedo negociar, pero con una información que desde mi punto de vista estoy haciendo un cálculo procesal. Estoy casi, perdón la expresión, quizás un poco frío para los dolores de las víctimas o las consecuencias que tiene el proceso penal para los imputados, pero estoy haciendo un cálculo aritmético. Estoy corriendo un riesgo, no lo quiero correr, y en realidad estoy negociando una salida alternativa que alguna sanción tiene para la persona que yo suponía que era responsable, pero no tengo la forma de realmente garantizar que lo voy a condenar en juicio. Desde el punto de la víctima no va a hacer ese cálculo, no tiene por qué hacerlo, y el sistema no puede, o sea, no tiene por qué exigir a la víctima que haga ese cálculo. La víctima quiere llegar hasta el final en ese caso y necesita una representación a través de lo que en los sistemas procesales se llama un creyente particular, para que la represente frente a una manifestación del Ministerio Público de tener una salida distinta a la que le hubiera servido a la víctima. Estoy poniendo un ejemplo. Sí. En cada uno de los ámbitos en que puede terminar el proceso podemos tener un conflicto de interés entre la víctima y la persecución penal del Ministerio Público. Señor Andrés, me complace bastante que ustedes hayan tomado en cuenta a los jueces, en este caso 50 jueces que van a ser beneficiados con este programa, y bueno, porque es más fácil condenar a un inocente que liberar a un culpable. No lo digo yo, lo dice la magistrada Miriam Germán, que por cierto está ahora en el tema de la palestra pública, cuando ella habla del debido proceso. A los jueces, en esa capacitación que se les va a los jueces, en esa capacitación que se les va a dar, que se le va a dar a los jueces sobre ese derecho de defensa. Ustedes hablan de litigación para los defensores. En el caso de los jueces, ¿cuál va a ser el contenido que se le va a mostrar a esos 50 jueces en este programa? Fundamentalmente, y vale la redundancia, en la fundamentación de los fallos y en la tramitación del ámbito de los recursos, que son fundamentalmente lo que se elevan a los tribunales superiores de justicia. Y en la fundamentación de los fallos, tanto en la conceptualización de la relevancia, porque hay obligaciones constitucionales y normas internacionales que obligan a fundar los fallos muy acuciosamente en el ámbito penal, está precisamente la oportunidad de tratar de aminorar el error judicial. Y lo que dice la magistrada que usted señala es muy cierto.
Más allá de que lo que genera mayor visibilidad y lo que genera mayor impacto es la posibilidad de dejar libre a un culpable, lo que sucede habitualmente, que no genera tanta alarma pública, pero que es muy grave para la vida de las personas y las familias de las personas que lo sufren, es que se meta a la cárcel a un inocente. Y a través de la fundamentación de los fallos, de la motivación, se puede dar cuenta de que me imagino, nosotros en Chile también, pero es la forma de ir cerrando un circuito que trate de aminorar el error judicial. Nosotros acompañamos a nuestro proceso de capacitación, es algo que estamos conversando con el director de la Oficina Nacional de la Defensa Pública de República Dominicana, es que tenemos un proyecto inocente, no desde el punto de vista como de la sociedad civil, que es lo que habitualmente uno ve en Estados Unidos, es un proyecto inocente que lleva a la Defensoría Penal Pública con la manifestación de rostros de la persona que ha sido afectada, cómo se demostró con toda claridad su inocencia, dónde estuvo el error y las consecuencias en la dignidad y derechos de esas personas y sus familias que sufrieron por bastantes años y que el Estado no está, al menos en nuestro país, en condiciones de indemnizar todavía. Sí, en ese sentido, Rodolfo nosotros Valentín. sí, para Rodolfo, en ese sentido, una de mis mayores preocupaciones como ciudadana y también como abogada en ejercicio es cuando ves que de alguna manera hay un error que se ha cometido, ya sea de la policía, del Ministerio Público, de algún juez, en esos procesos donde se condena a un inocente, y entonces nosotros no tenemos un mecanismo en el Estado para resarcir esa situación. ¿Ustedes han podido ver esto? ¿Han hecho algún tipo de propuesta, alguna propuesta de modificación, ya que la Suprema tiene iniciativa legislativa? Mira, cuando nosotros iniciamos como defensor público en esta institución que apenas tiene 16 años, versus Ministerio Público versus Poder Judicial, o sea, recientemente. Y fíjense esto. Fue una de las innovaciones. Sí, del en principio decían que era un código extraordinariamente y extremadamente garantista. Se ha demostrado que no, porque la cantidad de presos preventivos no caben ya en los centros penitenciarios al día de hoy. Cosa que no pasaba con el Código de Procedimiento Criminal, donde los procesos que eran correccionales, es decir, que conllevaban pena hasta 2 años, tenían una fianza obligatoria y no habían tantos presos preventivos como en el día de hoy, que desbordan las cárceles. Y para ello, fíjense la diferencia, es un código extraordinariamente garantista. Fíjense que en aquel código no existían un solo principio establecido en el Código de Instrucción Criminal. Sin embargo, en este, para hacerlo operativo y que se respete el debido proceso, entonces los primeros 28 artículos del Código Procesal Penal son principios. Es decir, el juez, el defensor, el abogado que asiste a la víctima, el fiscal, debe primero respetar esos principios. ¿De dónde se extraen esos principios? Nada más y nada menos que de la Constitución de la República y de los tratados internacionales. El Código Procesal Penal prevé la indemnización contra el Estado y cuando hacía esta introducción, nosotros los defensores públicos que iniciamos con mucho brío en la aplicación de este Código Procesal Penal, comenzamos incluso en los procesos, cuando concluíamos en la defensa penales, solicitábamos indemnización al Estado Dominicano vía Ministerio Público, precisamente porque evidenciábamos que las pruebas eran insuficientes o el Ministerio Público no había demostrado que la persona había sido responsable de cometer los hechos. Y la respuesta de los tribunales... La respuesta de los tribunales era que había que realizar, que el código no lo contempla ni lo establece, claro, que había que realizar una demanda paralela y poner en condición al Ministerio Público a los fines de que se defienda de esa demanda. Pero es una necesidad, Valentín. Sí, claro. Es una necesidad claro, para poderle control a la cantidad de abusos que se comete desde el Ministerio Público, a veces prefabricando expedientes con pruebas inexistentes, cuando usted viene a ver está dañado ya irreversiblemente. Entonces creo que esa es una tarea pendiente. Pero yo creo que con el nuevo código que nosotros tenemos, el nuevo método de justicia, que teníamos un código inquisitorial y pasamos a uno adversarial, es difícil la fabricación de pruebas.
No hay manera, porque tú tienes como... ¿Cómo? No, digo no, yo, no, cándidamente, no, ¿verdad? Compañero, comienzo Porque a yo darle tengo como caso. defenderme, Déjame hacer igual un como tú momentito. tienes como acusarme. Ya el Mira, derecho se basa en yo- pruebas. yo Que me sí va a inventar quisiera- que me robe los vainas, búscame la prueba. que yo Siempre me el lo Sí, juez, robe. Pedro, el juez da Por Dios. beneficio a indicios. O sea, a la veces íntima convicción no ha insuficientes. desaparecido. No, no Yo va a tengo- desaparecer no, nunca. y esa es mi Ni va a pregunta. desaparecer. Mientras se ha manejado por Y humanos. esa es mi no pregunta. desaparece, no desaparece. Ciertamente el Código Procesal Penal es un código garantista. Ahora bien, Y tiene que ser así. y tiene que Claro. ser La así. Constitución. ¿Por qué razón Garantía de vemos proceso. tantos Estado de presos Derecho, garantía de preventivos? proceso. ¿Por Social, qué razón democrático, vemos derecho. tantos presos preventivos desde su experiencia si la prisión preventiva es una medida extrema? Es decir, es la última que debe Mentalidad ser tomada policial en de los cuenta. jueces, Una mala de los ¿Por doctrina. qué No. razón se Por está el aplicando principio la del prisión arraigo. preventiva de manera Tan sencillo como principal? suena. De manera Fácil. principal. Y no se Mira, utilizan el las arraigo, otras mi querida medidas de Elizabeth, mira, coerción. El 90% son pobres los que están presos. El arraigo de los ricos. Exacto. El arraigo es para los ricos. Pero los pobres tienen casa el también proceso y tienen penal- arraigo. No que va a tener pobre, No le mi hija. Entonces, ¿desde qué mirada se está viendo la Solemnidad, arraigo? Compañeros, el proceso el magistrado penal. Valentín quiere exponer ante nosotros y el país. Sí. Valentín. Adelante. El proceso penal solamente es como una serpiente que solo pica los pies de Carso en este país. Y ustedes se dan cuenta que Muy bueno. solamente la prisión preventiva en su generalidad se impone a aquella persona de escaso recurso muy bajo, aunque el proceso sea de poca monta o de bagatela. Y por Tipo eso, se roba 8 chinolas y lo mete en y 6 por meses. eso, Claro. y por eso, y Un por mes por eso- Porque se chinola. robó los alambres. Señores, miren, y por eso es que en apariencia, ese era el código era garantista. Sí, sí. Pero garantista ¿para quién? Fíjense que cuando, Pedro dijo ya para cuando quién yo era. iba a las aulas a capacitar en el nuevo Código Procesal Penal, yo hacía una pregunta. Y la pregunta era que si el código era garantista, sí o no. En ese tiempo satanizaban el Código Sí. Procesal Penal. Culpable Pero de luego todo. a ese grupo de personas yo le preguntaba si tú te ves en conflicto con la ley, porque cualquiera puede ser sujeto de un Claro. conflicto judicial. Usted choca a una persona ¿Con cuál sin, de los sin dos querer códigos, y ya usted es objeto ¿Con de... cuál de los dos códigos tú quisieras que te defendiera? Bueno, Y decía con el nuevo, Claro. porque la percepción era que era un código eminentemente garantista. Entonces digo yo, entonces aquí ¿La garantía para quién? Aquí lo que hay entonces es una doble moral, porque cuando el proceso te toca a tu puerta, Y la entonces, hay. para mí, Es la esa- gracia. Sí. Quisiera agregar algo ahí al defensor de Chile, a Menke, para agregar lo de la justicia mediática y las decisiones el comportamiento de fiscales y jueces, de que tiene que haber preso para que haga Tribunal caso y Popular. para satisfacer a ese tribunal Óyeme, qué popular. visión. Los fiscales casi siempre piden prisión y los jueces casi siempre la conceden en los casos más absurdos. Entonces, ¿qué pasa en esa mentalidad? Tenemos un código procesal penal, es del 3, le seguimos diciendo nuevo, aunque tiene 15 años. La última, la medida de coerción es la prisión, pero Pero es la primera. 80, 90 y pico % es preso. Incluso el fiscal se siente bien, en el caso dominicano, cuando dice, le voy a pedir 1 año de prisión preventiva. El individuo puede ser que lo mató delante de todo el mundo, mató a la mujer, a propósito de feminicidio, y está arrepentido. Sí, la maté, me puse loco. Ahí está el arma, están los testigos, está Una grabado, sentencia adelantada. está todo. Pero el Ministerio Muy Público, abreviado lo que el prima. Ministerio Sentencia Público pide adelantada. Lo un que prima año ya. para que los medios vean que pidió 1 año. El juez, para no quedarse atrás y para estar en sintonía, Populismo. también le da el año. Aunque se puede resolver en 1 semana. O sea, ese tipo de cosas de la justicia mediática y de ese populismo penal que Ustedes son los padecemos. culpables de eso. Claro, los En Chile, ¿qué comunicadores, pasa? los periodistas. ¿Cómo se ve? ¿Cómo lo ve usted? Las situaciones son similares y hay que tener presente que las leyes y las normas son una parte. Tiene que estar acorde a lo que Una pata. quiere la sociedad, la El comunidad operador. y las autoridades que dirigen políticamente un país. El modelo acusatorio tiene un punto cumbre en la definición del juicio oral, que otorga todas las alternativas para el equilibrio de todos los actores para determinar con la mayor certeza posible si una persona es condenada o es absuelta y la entidad de la pena. En ese ámbito, mayoritariamente,
en la región, en América Latina y el Caribe, no tenemos grandes problemas. Hay expresión de defensa, hay fallos relativamente con altos niveles de fundamentación, pero ¿qué pasa entonces? Viene la presión social. Y que ¿dónde puedo intervenir un proceso que está terminando con resultados que a mí no me gustan desde el punto de vista, y aquí me parece que es bueno decirlo con todas las letras, no sintoniza necesariamente con el ánimo, no sé si es una expresión muy fuerte, con el ánimo de sangre que tiene la ciudadanía y la comunidad. En consecuencia, donde tengo una escapada es durante la investigación, a propósito de que para nosotros es una medida cautelar, una medida de investigación, que es la prisión preventiva, y la fuerzo, yo como Estado, y fuerzo al Ministerio Público, o sea, a la Procuraduría y a los jueces, a hacer ¿qué? A utilizarla como pena anticipada. Sí, y efectivamente, los informes de la Comisión Interamericana dicen que en general en nuestra región se utiliza como pena anticipada. ¿Y con qué propósito? Con el propósito de control social. No tengo la capacidad de generar acciones eficientes y eficaces de prevención, porque hay temas de inseguridad en nuestras sociedades. No tengo esa capacidad y utilizo al sistema de justicia penal, que está para otra cosa, como un elemento de control social. ¿Por qué? Porque si uno analiza la aplicación de la prisión preventiva en toda la región, va a haber puros espacios de aplicación mayoritaria de grupos vulnerables: extranjeros inmigrantes, integrantes de pueblos originarios, personas de escasos recursos, personas que están en niveles de no acceso a servicios básicos que son evidentes, personas analfabetas o personas que no tienen un respaldo familiar adecuado. A esas personas se le aplica, y de alguna forma con eso se hace un control social, a costa de que paguen justos por pecadores, en vez de salir a pescar en forma individual. Pero también se le carga al Estado. O sea, es una política de Estado. Se le carga económicamente al Estado el mantenimiento de esas personas, para cubrir un déficit aislada. El mantenimiento de esas personas. Aquí cada persona interna en uno de esos centros cuesta, me parece que son en aquel tiempo, es decir, hace como 10 años cuando empezó el sistema, costaba $6 per cápita, ahora tiene que costar más. Mira, Valentín, Rodolfo Valentín Santo, entonces tenemos ganamos con este proyecto. Así es. Yo puedo ir como oyente. Ya vimos algunos de los elementos. Yo creo que sí. Como oyente. Como oyente. Sin pedir la palabra. Sin pedir la palabra. No puede levantar la mano porque va a dañar eso. Probablemente las capacitaciones se estén impartiendo en la Escuela Nacional de la Judicatura. No, pues yo inscríbame, compañero. Yo inscribo a Valentín porque es importante. Miren, señores, y finalmente permítanme decirles que nosotros lo que queremos es que la institución, que el sistema funcione, el sistema de justicia funcione. Y estamos nosotros, como director de la Oficina Nacional de Defensa Pública, preocupados porque la calidad de los defensores públicos se mantenga. Así yo espero también que sea de parte de los jueces y del Ministerio Público. Exacto, para que el sistema funcione. Fíjense que en principio, la defensa pública fue creada esencialmente para dar asistencia a imputados, esencialmente, pero el artículo 177 de la Constitución, que también crea la defensa pública como órgano, da la posibilidad incluso de que nosotros extendamos la asistencia o la defensa, en este caso la asistencia y la representación de víctimas, pero lamentablemente por falta de presupuesto no lo podemos hacer. Porque aquellas personas que requieren demandar en daños y perjuicios porque han recibido agravio, señores, ahí está la Constitución de la República y los mismos derechos que tiene un ciudadano en conflicto con la ley, que se le imputa y persigue porque ha cometido un hecho, entonces asimismo tiene el derecho la víctima de reclamar daños y perjuicios. Fíjense que las víctimas parten de una defensa que le provee el Ministerio Público. Entonces muchas veces hay diferencia entre los representantes de las víctimas y el Ministerio Público, que yo como defensor público y estando de este lado he percibido que no se ponen de acuerdo, por lo que la asistencia o la representación de víctimas debe ser independiente a la del Ministerio Público. Pero esto no puede seguir siendo una cenicienta. Exacto. Aquí hay dos instituciones que yo le voy a recomendar a Danilo que la cierre
y le transfiere el presupuesto a la Defensoría Pública. A ver. Se firma. Hay dos. La primera, Patrón, en no otro voy a dañar momento- la entrevista ahora. En otro momento. Porque voy a Gracias. dañar. Valentín lleva una gran proyección. No voy a Muy buena dañar idea. esa vaina. Defensor nacional de República Dominicana, Porque hay vaina- Andrés y que el defensor Márquez, del pueblo, defensor porque nacional no. de Chile. Muy buena por este iniciativa. intercambio, por estas buenas informaciones, por este intercambio tan interesante. una última Conociendo esta pregunta experiencia. al defensor Ay. de Chile. Tenga cuidado. ¿El salario Andrés. de un defensor público allá cuánto es? En dólares. No importa, estamos en democracia. No, eso es público, Sí, compañero. $5,000 en promedio. $5,000 ¡Ay, santísimo! Bueno, me engancho yo creo que abogado esta misma semana. Me engancho abogado esta misma semana. No, no, Yo vamos a uno aquí decir hablando salario, caballá. defensor. No me pregunten. En la Y uno aquí República hablando Dominicana. caballá, patrón. No, No, pero claro, tenemos que saber cuál es el Pero una llamado. cosa, más que No llega a 1,000 el de aquí. No más llega a 1,000. importante No, no del llega a monto, $1,000. porque dependen de las realidades económicas que pueda tener un país o no, es que tiene que haber una simetría entre las rentas que tiene un defensor, un fiscal y un juez. Exacto. Claro. Sí, Si es tiene que, que ser, si es que Claro. acá la renta de un juez o la renta promedio de un profesional es de $2,000, estoy inventando cualquier Sí, cifra. sí, sí. Bueno, si es que en promedio los jueces y los fiscales ganan $2,000, bueno, los defensores tienen que ganar lo mismo. Eso es lo que se promueve pensando precisamente en el modelo Bueno, acusatorio Valentín que tiene una gran promover tarea por igualdad de delante. ambas. Vamos a hablar de eso No, fuera del aire. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes Valentín. por recibirnos Valentín, y compartir con que nosotros. comience ahora a No, el pelear cambio eso era para el Mauricio. 2020, 25.